Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de aparato reproductor femenino. Este de aquí es el temario que vamos a tocar. Vamos a ver en primer lugar los genitales externos que están comprendidos por la vulva, que es lo que se encuentra en la parte del perineo anterior, como ya habrán visto en clases anteriores. Y luego hablaremos de los genitales internos, de los cuales vamos a hablar de la vagina, el útero, las trompas de falopio, también llamadas las tubas uterinas, y por último, o también llamado oviductos, las trompas de falopio, y por último los ovarios. Bueno, empecemos hablando entonces de lo que es los genitales externos, en este caso lo que es la vulva. Como vemos, la vulva está comprendida en toda esta zona. Recordemos que esta zona se conoce como el perineo y habían dos perineos, un perineo anterior y un perineo posterior. El perineo posterior exclusivamente era para la región anal y las fosas isquiorrectales a uno y otro lado, y el perineo anterior, pues en el caso de las mujeres, iba a ser para exclusivamente todo lo que comprende la vulva. Dentro de la vulva, como vemos de adelante hacia atrás, vamos a tener al monte de Venus, vamos a tener también a lo que son los labios mayores, que son repliegues epiteliales. También vamos a tener a los labios menores, que están por dentro, que son repliegues mucosos. Vamos a tener entre el labio mayor y el labio menor, vamos a tener un surco que se llama el surco interlabial, y entre el labio menor y el otro labio menor vamos a tener un espacio que se conoce como espacio interlabial. Hacia la parte anterior de los labios menores, como vemos acá en el medio, vamos a encontrar lo que es el clítoris, y este clítoris va a estar recubierto por dos membranas que se desprenden de los labios menores, como vamos a ver más adelante, que van a ser el capuchón y el frenillo del clítoris respectivamente. Después también vamos a tener a lo que se conoce como el vestíbulo uretral, que es toda esta zona comprendida por la desembocadura de la uretra y las glándulas parauretrales, como vamos a ver en un momento, y hacia atrás del vestíbulo uretral vamos a tener el vestíbulo vaginal, o también llamado introito vaginal, ¿sí? Que es principalmente la zona de entrada hacia lo que es la vagina. También vamos a tener a los costados, esta zona del introito vaginal va a estar recubierta por una membrana que se conoce como la membrana himenial. Esta membrana himenial va a estar dividida de los labios menores por un surco, que es este de acá, que se conoce como eh, el surco el surco ninfoideo, o también llamado el surco ninfohimenial, ¿sí? Aquí. Y en este surco van a desembocar unos agujeritos, no sé si se puede notar muy bien ahí, que van a ser las glándulas de Bartolino, que son las glándulas paravaginales. Recuerdan, acá les dije la desembocadura de la uretra con las glándulas parauretrales, y acá estaría la vagina con las glándulas paravaginales, como se llaman, las glándulas de Bartolino, cuya función es lubricar toda esta zona. Muy bien, entonces vamos a ir hablando específicamente de cada uno de ellos. Empezamos por el monte de Venus. El monte de Venus básicamente viene a ser el tejido celular subcutáneo que se acumula a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, viene a ser toda esta zona que es grasita, tejido celular subcutáneo, que está por delante del pubis y que pues va a contener abundante vello púbico, que va a recubrir toda esta zona, ¿no? Por delante del pubis. Recordemos que el vello púbico en la mujer va a tener la forma de un triángulo invertido, es decir, con una base superior, más o menos por aquí, y un vértice inferior, cubriendo toda esta zona, tanto los labios mayores como el monte de Venus principalmente. Este desarrollo de vello pubiano se va a dar en varios estadios que se conocen como los estadios de Tanner, que ya lo van a ver seguramente más adelante. Hay desde el Tanner 1, donde los vellos cubren solamente los labios mayores; Tanner 2, que cubre la mitad del monte de Venus; Tanner 3, que cubre todo el monte de Venus; y Tanner 4, donde el vello púbico llega incluso hacia las zonas internas de los muslos, más o menos esta zona, ¿sí? Esa es la del desarrollo de Tanner. Y recordemos también que todo el desarrollo puberal en la mujer empieza con lo que es la telarquia. ¿Qué es la telarquia? La aparición del botón mamario. Luego viene el vello púbico.
El vello púbico también se va a acompañar de lo que es el vello axilar y por último viene la menarquia, que es la primera menstruación. ¿Cuánto pasa desde la aparición de la telarquia, que es el botón mamario, hasta la menarquia? Son aproximadamente 2 años. Quiere decir que si una niña de 9 años ya le empezó a crecer la mama, el botón mamario, se puede predecir que a los 11, ¿no? Después de 2 años de la telarquia, va a tener su primera menstruación, que vendría a ser la menarquia. Y obviamente, para que haya menarquia, todo el desarrollo de vello púbico ya ha sido completado, ¿no? Con los estadios de Tanner desde el 1 hasta el 4 que hemos ido mencionando hace un momento. Muy bien, ahora hablemos de los labios mayores. Los labios mayores son repliegues epiteliales, como podemos volver a ver en la imagen, son repliegues de piel, básicamente, que son hiperpigmentados, ¿no? Son un poco más oscuros que la zona que está alrededor y está cubierta también vellosidades, ¿no? Vello púbico. Como dijimos, es la primera zona de la vulva que se cubre de vello púbico. Más o menos tiene una medida de 8 o 9 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. Tiene 2 caras y 2 extremidades, ¿no? Una cara lateral que está en relación a un surco aquí, que se conoce como el surco genitocrural, ¿no? Genitocrural, crural por el muslo y génito por la zona genital, surco genitocrural. Y la cara interna, que va a estar en relación al surco interlabial, ¿no? ¿Cuál era el surco interlabial? El que está entre el labio mayor y labio menor. Y tiene 2 extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. La zona de la parte anterior, ¿no? La extremidad anterior se une al otro labio mayor mediante una comisura que se conoce como comisura anterior, y la zona posterior, ¿no? La extremidad posterior del labio mayor se une a la otra zona del labio mayor formando como una especie de rafe que se conoce como la horquilla, ¿sí? Muy bien. Los límites, nuevamente, ya lo vimos, el límite lateral vendría a ser el surco genitocrural, el límite medial, el surco interlabial, ¿no? Entonces vamos a ver qué más. El límite lateral, y el límite superior, muy importante, en la parte superior de los labios mayores, es decir, acá, esta es una vista inferior. Si yo corto esta zona de los labios mayores para ver qué hay en el borde superior, voy a encontrar a un ligamento que viene a ser el ligamento redondo. Muy importante, siempre he preguntado cuál es el límite superior de los labios mayores, el ligamento redondo. ¿Desde dónde viene el ligamento redondo? El ligamento redondo viene desde las caras laterales o los bordes laterales del útero. Por lo tanto, ese ligamento redondo sale del útero, atraviesa el anillo inguinal, ¿no? El conducto inguinal, y llega hasta los labios mayores por su borde superior, que es lo que nos interesa en este momento, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver a lo que son los labios menores. Los labios menores son mucho más delicados, por decirlo así, que los labios mayores, debido a que son básicamente repliegues, pero de mucosa. Ya no son tejido epitelial, es decir, no es queratinizado, la mucosa es no queratinizada, ¿sí? Son mucho más pequeñas, de 3 a 4 centímetros de largo, de 1 a 1.5 centímetros de ancho. Y también son conocidos como ninfas, por eso el surco que se forma entre los labios menores y el himen se conoce como el surco ninfohimenial, ¿sí? ¿Qué más? Recuerden que el límite lateral es el espacio surco interlabial, el límite medial es el surco ninfohimenial, como les estaba mencionando hace un momento, ¿no? Muy bien, también hay que recordar que entre labio menor y labio menor se forma un espacio que es conocido como el espacio interlabial, y este espacio interlabial va a ser importante porque ahí van a desembocar tanto lo que es el orificio de la uretra como el orificio vaginal, ¿no? Con sus vestíbulo vaginal y su vestíbulo uretral. Muy bien. Lo que les mencioné hace un momento. También los labios menores tienen 2 extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. La extremidad posterior forma lo que es la comisura posterior, a diferencia de los labios mayores que formaban la horquilla, que está más atrás.
Los labios menores forman la comisura posterior. En cambio, los labios mayores hacia adelante formaban la comisura anterior. Y los labios menores hacia adelante, ¿qué iban a hacer? Se iban a desenvolver o dividir en dos capas, ¿no? Una capa que iba para cubrir por la parte anterior del clítoris y otra que iba por la parte posterior. Esas dos hojas se van a llamar hoja superficial y hoja profunda. La hoja superficial, que es lo que cubre por delante, es como le va a formar una especie de cubierta al clítoris que vendría a ser conocido como el capuchón del clítoris. Otros autores, por ejemplo acá como el Netter, le pone el prepucio del clítoris, ¿sí? Porque se asemeja al prepucio del pene masculino que cubre la parte del glande. Acá el capuchón o capuchón se asemeja al prepucio de la mujer que cubre el clítoris, por decirlo así, ¿no? Y la hoja profunda o posterior va a ser la que se une por detrás del clítoris formando lo que se conoce como el frenillo del clítoris, ¿sí? Y no olvidar que hacia la parte posterior forma la comisura posterior. Muy bien, ¿qué es el clítoris? El clítoris es conocido como el órgano eréctil femenino. ¿Por qué órgano eréctil? Porque en el momento de una copulación también se vuelve eréctil, o sea, se convierte en duro, por decirlo así como el pene en el momento del acto sexual se vuelve rígido, el clítoris también. Y es altamente excitable, ¿no? Es un órgano muy sensible que tiene muchos receptores nerviosos, sensitivos, sensoriales, y pues va a estar cubierto por el capuchón y por el frenillo tanto por delante como por detrás. No olvidar que al ser semejante a un pene masculino tiene su misma estructura, es decir, tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Hay autores que mencionan que no tiene cuerpo esponjoso, que solamente tienen los cuerpos cavernosos, pero hay otros que sí lo mencionan y por eso también se los pongo aquí en la diapositiva, ¿sí? Bueno, no olvidar también que los cuerpos cavernosos, en el caso del clítoris, provienen del músculo isquiocavernoso y el cuerpo esponjoso proviene del músculo bulbo esponjoso o bulbo vaginal. También otra cosa importante es ver la irrigación del clítoris, así como las zonas de la vulva están irrigadas por arterias que provienen de la arteria pudenda interna. La última rama de la arteria pudenda interna se conoce como arteria dorsal del clítoris y esa arteria dorsal del clítoris es la que va a irrigar al clítoris, es la rama terminal de la pudenda interna. Semejante pasa en el varón. En el varón está la arteria dorsal del pene. Esa arteria dorsal del pene también es la rama terminal de la pudenda interna. En el caso de la mujer se conoce como arteria dorsal del clítoris. Muy bien. Continuemos. Ahora hablemos del espacio interlabial, o también llamado como hendidura interlabial o también espacio interlabial. Acá he hecho un acercamiento para ver con detenimiento y vamos a ver que en este espacio interlabial se van a encontrar dos zonas. Una que es el vestíbulo uretral hacia adelante, que va a estar conformado por tres regiones, que una es una zona triangular, como se puede ver acá, ¿no? En forma un poco más clara que la demás, zona triangular. También voy a encontrar ahí lo que es el meato urinario. El meato urinario es este huequito que es la desembocadura de la uretra femenina. No olvidemos que la uretra femenina es mucho más corta que la masculina, es decir, solamente tiene de 3 a 4 centímetros, por lo tanto, las bacterias, hongos, etcétera, que pueden colonizar esta zona pueden llegar rápidamente por la uretra hasta la vejiga y ascender hacia los riñones, causando infecciones urinarias si es que no hay una buena higiene de esta zona. A diferencia de los varones, que como la uretra es un poco más grande debido a que va por lo largo de todo el pene, entonces las bacterias van a ser más difíciles que lleguen hasta la zona de la vejiga y es una infección urinaria en varones es muy poco frecuente, en cambio en mujeres es frecuente. ¿Sí? Entonces ahí está el meato urinario y si ustedes ven por debajo de ese meato urinario van a ver ahí dos puntitos. Esos dos puntitos
van a ser la desembocadura de las glándulas parauretrales. ¿Cómo también se llaman esas glándulas parauretrales? Glándulas de Skene, como acá se escribe Skene, ¿no? Esas glándulas parauretrales van a estar a cada uno de los lados de la uretra y lo que van a servir es humidificar la zona, ¿no? La zona de la uretra o del vestíbulo uretral en general. Muy bien, ahora vámonos hacia para la parte posterior, al introito vaginal, también conocido como vestíbulo vaginal, también conocido como orificio inferior de la vagina. Tiene una dimensión de 4 a 6 centímetros de largo por 1 a 3 centímetros de ancho. Va a estar circunscrito por los surcos de aquí, que se conocían como los surcos ninfohimeniales. Acá va a estar cubierto en mujeres que no han tenido relaciones sexuales por una membrana que se conoce como la membrana himenial. Ojo, las mujeres que ya tuvieron relaciones sexuales también poseen rezagos de himen. Obviamente no es un himen completo, pero va a tener rezagos himeniales, ¿sí? Y esa membrana himenial puede ser de varios tipos, como ven aquí. Puede ser este tipo de himen que solamente tiene un agujerito en el medio que se conoce como el himen en forma anular como anillo. También vamos a tener este himen que tiene como varios huequitos alrededor. Eso va a ser el himen cribiforme o perforado, cribiforme con varias clivas. También vamos a tener este tipo de himen que tiene un septo, un tabique, que se va a conocer como himen tabicado. También vamos a tener este tipo de himen que cubre totalmente el vestíbulo vaginal o el introito vaginal, conocido como himen imperforado. Este tipo de himen imperforado, por ejemplo, es peligroso porque no hay ninguna apertura, por lo tanto, cuando la niña llega al estado de la pubertad y empieza la menarquia, es decir, la primera menstruación, esa sangre no va a obtener por dónde salir. Por lo tanto, va a empezar a acumularse, creando grandes dolores por acumulación de sangre que se empieza a descomponer, pudiendo llegar a infecciones severas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hacer una apertura del himen, ¿no? Para que desemboque todo el contenido que está por ahí. Y en este caso, este de acá es semejante a lo que vemos acá. Miren, es un himen que tiene rezagos, que tiene pequeñas porciones de himen. Esto es después del parto, ¿no? Esto se conocen las rezagos himeniales que quedan después del parto, se conocen como las carúnculas mirtiformes. Carúnculas mirtiformes, ¿sí? Hay otro tipo de himen también que se conoce como himen complaciente, que tienen hasta 1/3 de las mujeres, y ese himen complaciente va a llamarse así porque no se deflora con facilidad, es decir, no se rompe con facilidad, es bastante elástico, por lo tanto una mujer puede tener relaciones sexuales y su himen sigue intacto sin romperse y pues no se produce sangrado. En cambio, en estos tipos de himenes, para que ingrese el miembro viril masculino, tiene que romper este septo. Aquí tiene que romper las cribas, acá tiene que abrir más este espacio porque por ahí no va a ingresar, ¿no? Entonces, en esos casos sí se produce un sangrado, que es en el 2/3 de las mujeres. Muy bien. A los costados, en este surco ninfohimenial, como vemos, entre los 2/3 anteriores y el tercio posterior del surco ninfohimenial, vamos a ver unos orificios. Estos orificios me van a servir para la desembocadura de las glándulas de Bartolino. Estas glándulas de Bartolino también son conocidas como las glándulas vulvovaginales o también llamadas las glándulas paravaginales. Y estas glándulas me van a servir porque su contenido de secreción es básicamente mucoso para humidificar toda esta zona, sobre todo en el momento del acto sexual, ¿sí? Muy bien, luego vamos a ver, bueno, estas glándulas de Bartolino también hay ocasiones en que se pueden cerrar estos orificios de salida, provocando que todo ese contenido de las glándulas de Bartolino se empiece a acumular, ocasionando el crecimiento de esas glándulas y creando pequeñas tumoraciones, ¿no? O sea, a manera de impresión de tumoraciones por acúmulo de líquido, ¿no? Ese acúmulo
jugo, de mucosa, se va a conocer como el quiste de Bartolino. Y el quiste de Bartolino es un tanto peligroso porque puede puede tabicar o puede crecer hacia la cara medial, hacia la parte interna, empujando a la vagina, ¿no? Cerrando el espacio vaginal y por lo tanto trayendo consecuencias al momento de la menstruación, ¿no? Esta obstrucción de este conducto se puede dar por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hay muchas bacterias, virus de transmisión sexual que colonizan estos conductos ocasionando el cierre. Si es que este cierre de los conductos de Bartolino o de las glándulas de Bartolino es infrecuente, pues no hay mucho problema, se apertura nuevamente y se deja drenar el líquido, pero si es muy constante, es decir, esa repetición, lo ideal es extirpar quirúrgicamente las glándulas, ¿no? Obviamente la vagina va a quedar sin mucha mucosidad, pero al menos se quita el problema principal que son las complicaciones que se pueden generar. Muy bien, creo que eso es todo en cuanto a, bueno, y la irrigación. La irrigación de la vulva va a estar dada básicamente por arterias perineales superficiales y arterias perineales profundas, o también llamadas vulvares, ¿no? Estas arterias perineales superficiales y profundas van a ser ramas de la arteria pudenda interna. Chicos, todo lo que irriga al perineo va a ser rama de la pudenda interna, todo, ¿ya? Entonces el clítoris será irrigada por la arteria dorsal del clítoris, rama terminal de la pudenda interna. La vulva es irrigada por arterias perineales superficiales y profundas, ramas de la pudenda interna. La porción anal, ¿no? Es irrigada por ramas de la pudenda interna. La porción de la vagina inferior, que es esta zona de desembocadura de la vagina, es irrigada por ramas de la pudenda interna. Todas las estructuras que se encuentran en el perineo son irrigadas por ramas de la pudenda interna. Muy bien, ahora pasemos a hablar de los genitales internos. Los genitales internos vamos a tener la vagina como primer punto de estudio. La vagina es una estructura tubular, como vemos acá, más o menos tiene de 7 a 10 centímetros de largo en reposo. Obviamente va a aumentar en procesos, en situaciones como la copulación o el parto, ¿no? El alumbramiento, porque se distiende, ¿sí? Vamos a ver que la vagina va a tener dos orificios, un orificio inferior, que es prácticamente lo que hemos estado estudiando, que es el introito vaginal, y un orificio superior. El orificio superior va a estar alrededor de lo que es el cuello del útero. Este de acá es el cuello del útero, también llamado el cervix uterino, y este es el cuerpo del útero, ¿no? Con el fondo del útero, eso lo vamos a ver en un momento. El cuello del útero va a estar rodeado, como vemos acá, por el orificio superior de la vagina. Este orificio superior de la vagina, alrededor del cuello del útero, va a presentar fondos de saco. El fondo de saco anterior, que lo vemos acá, el fondo de saco posterior, que es mucho más grande, que lo vemos hasta por acá, y también va a presentar dos fondos de saco laterales, acá no se ve, pero acá por ejemplo se ve, ¿no? Miren, la vagina con el orificio vaginal superior, este es el cervix, y estos serían los fondos de saco laterales, este sería el fondo de saco anterior, ¿no? Anterior, ahí, ¿no? Y este sería atrás el fondo de saco posterior, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el fondo de saco más grande? El posterior. Es el más largo, el más profundo, ¿sí? Por lo tanto, va a servir incluso en algunas ocasiones para introducir cápsulas que secreten hormonas, ¿no? Por ejemplo, oxitocina al momento del parto. La oxitocina es una hormona que aumenta y vuelve más intensas las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, en el caso del momento del parto, si vemos que las contracciones uterinas no están yendo por buen camino, se le puede estimular colocando cápsulas que liberen oxitocina, como está muy cerca al útero, entonces las cápsulas van a estar liberando oxitocina, se coloca acá, que es el más largo, profundo, va a estar liberando oxitocina y las contracciones van a aumentar
al momento del parto para expulsar al feto, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las relaciones vaginales? Hacia el tercio superior, como vemos de acá, el tercio superior, hacia atrás va a estar relacionado con este fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas. Hacia la parte media, más o menos aquí, va a estar relacionada con el recto, ¿no? Y hacia la parte inferior va a estar relacionada con el ano, ¿no? Entonces, tres tercios, tercio superior con el fondo de saco de Douglas, más atrás también con el recto, ¿no? En la parte media con el recto solamente, en la parte inferior con parte del recto y el ano sobre todo, ¿sí? Hacia la parte anterior va a estar relacionada con ¿quién? Con la vejiga en sus dos tercios superiores y con la uretra femenina en su tercio inferior. Sus funciones básicamente de la vagina son tres. ¿Cuáles? Uno es que sirve como órgano de la copulación, ¿no? También sirve como drenaje del útero, ¿no? Por ahí sale la menstruación. Y también sirve como paso del feto al momento del parto, ¿no? Entonces, tres funciones de la vagina: canal excretor del útero en el caso de menstruación, el órgano femenino de la copulación, la vagina, en el caso del varón es el pene, y como paso para el feto en el momento del parto, ¿ya? Por eso es parte del canal del parto. Muy bien, dentro de lo que es la histología de la vagina, vamos a ver que tiene una capa externa que es adventicia. Recordemos que el peritoneo solamente va a recubrir el tercio superior, ¿no? Recuerden que el tercio superior está en relación al fondo de saco de Douglas, por lo tanto solamente el tercio superior va a estar cubierto por peritoneo, los dos tercios inferiores no poseen peritoneo. La capa muscular es similar a lo que es el tubo digestivo, longitudinal externas y circulares internas, ¿no? El cile. Y la mucosa va a ser un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Bien. Luego vamos a ver que las funciones ya lo vimos. La irrigación de la vagina va a estar dada por tres arterias. Tenemos a las vaginales superiores, a las vaginales medias y a las vaginales inferiores. Las arterias vaginales superiores van a provenir de la arteria uterina. Este de acá es la arteria uterina. Por ahí va a botar su arteria vaginal superior para el tercio superior de la vagina. El tercio medio va a estar irrigada por las arterias vaginales medias, que son ramas de las arterias rectales medias, y las vaginales inferiores, que como están cerca al orificio externo o orificio inferior de la vagina, van a ser irrigados obviamente por la arteria pudenda interna, que les mencioné que es la arteria que irriga toda la parte del periné, y este tercio inferior de la vagina ya se encuentra en el periné, ¿sí? Como lo vimos hace un momento. Hay otra arteria complementaria a estas tres, que es la arteria vaginal larga. Es una arteria que puede provenir tanto de la arteria uterina como directamente de la arteria hipogástrica, de la ilíaca interna. Ahora, la arteria uterina es rama de la hipogástrica, la arteria rectal media es rama de la hipogástrica y la arteria pudenda interna también es rama de la hipogástrica, ¿no? Entonces, todas las arterias vaginales van a salir de ramas que son ramas de la hipogástrica. No olvidar la arteria vaginal superior, rama de la uterina, arteria vaginal media, rama de la rectal media y arteria vaginal inferior, rama de la pudenda interna. Muy bien. Y la vagina larga puede ser o de la uterina o de la hipogástrica. Esa es una arteria inconstante, variable, ¿ya? Muy bien, pasemos ahora a hablar del útero. El útero es un órgano muscular, ¿no? Que va a estar revestido por dentro por lo que se conoce como el endometrio. Hay dos tipos de endometrio, uno que es el endometrio basal y el otro que es el endometrio funcional. El endometrio basal va a permanecer siempre en el útero. El endometrio funcional es el que se cae en cada menstruación, ¿sí? El endometrio funcional se desprende en el momento de la menstruación. ¿Para qué me sirve el endometrio funcional? En caso hubiera fecundación y el óvulo fecundado llegue hacia la zona de las paredes, ese óvulo se implanta en las paredes. Ya para el momento de la implantación ese óvulo ya se ha convertido en una mórula, una blástula, ¿no?
y se implanta en el momento en las paredes del útero, en el endometrio funcional, y ese endometrio funcional va a ser el que va a dar nutrición, va a dar cabida, va a dar protección a esas primeras etapas de la fecundación, donde va a empezar a reproducirse a gran rapidez las células de la mórula, ¿no? De la blástula. Entonces, pero si no hay fecundación, entonces el óvulo cae y con él cae el endometrio funcional hasta esperar el otro ciclo, el menstrual, donde nuevamente sale otro óvulo. Si no hay fecundación, nuevamente cae y así sucesivamente, ¿no? El endometrio basal queda, ¿para qué? Para reponer el endometrio funcional mes a mes, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho también las arterias que van a estar acá, que las vamos a ver en un momento. Es la parte interna. La función básicamente va a ser una recepción, implantación y retención, ¿no? ¿De quién? Del óvulo al momento de la fecundación, ¿no? De la concepción. Cuando el óvulo se implanta, se conoce como concepción. Es ahí donde empieza la vida, por decirlo así, ¿no? Al momento de la implantación. ¿Por qué? Porque puede haber un óvulo fecundado, pero que no se implanta. Cae, no pasó nada. Estuvo fecundado, sí, pero no se implantó, no fue viable. Entonces no hubo concepción, ¿no? Bueno, ahora, tiene un tamaño, como vemos acá, de 7 por 2.5 por 5 centímetros de diámetro transverso, 7 de largo, 2.5 de ancho. Es pequeño en realidad. Esto obviamente sin condiciones normales, es decir, cuando la mujer es nulípara. ¿Qué quiere decir nulípara? Nulo, nada, para que no ha tenido hijos, ¿ya? Nulípara. Y cuando tiene muchos hijos se llama multípara, ¿no? Entonces, cuando es nulípara, este es el tamaño normal. Su peso es de 40 a 70 gramos, pero en el momento de que queda embarazada, ¿no? Obviamente las dimensiones van a ser mucho más grandes y pues por la hipertrofia que se produce en el útero va a pesar mucho más, ¿no? Muy bien. Vamos a ver las relaciones. No estoy seguro si hay una diapositiva. Bueno, sí, después vamos a hablar entonces ahorita un poco de los ángulos aprovechando la imagen acá. Y luego vemos histología. Miren, hay dos ángulos que tengo que tener en cuenta para lo que es el útero. Un ángulo que está dado propiamente por el útero, por el eje del cuerpo con el eje del cuello. Este ángulo del eje del cuerpo con el eje del cuello del útero se conoce como flexión. Y es una flexión hacia adelante, por eso se llama anteflexión o flexión anterior. Y luego tenemos que ver el ángulo que hace el útero en general con la vagina. Este ángulo que hace el útero con la vagina se llama verso, y también está hacia adelante, por eso se llama anteverso. Si yo fusiono los dos, o sea, si el útero está en condiciones normales, hay verso anterior y flexo anterior, el nombre que va a tomar esta posición anatómica normal del útero se conoce como anteroverso flexión. Anteroverso flexión quiere decir que ahí tanto la versión como la flexión son anteriores. Anteroverso flexión, y esa es la más frecuente de las ubicaciones del útero. También el útero puede estar hacia atrás, eso se conocería como retroflexión, ¿no? Si es acá, o sea, si el cuello está así y el útero se va hacia atrás, sería retroflexión. Si la vagina está así y el útero se iría hacia atrás, sería retroversión, ¿no? Dependiendo de dónde está el ángulo, ¿no? Afectado, si es la flexión la afectada, sería retroflexión, si es la versión la afectada, sería retroversión, ¿no? También puede ser que los dos estén hacia atrás, sería retroversoflexión. ¿Sí? El nombre va de acuerdo a la estructura que se afectó, al ángulo que se afectó. ¿Cuál es compatible con el embarazo? La anteroversoflexión, la más común. ¿Por qué? Porque si el útero está hacia atrás, imagínense, queda embarazada, va a empezar a crecer el endometrio, va a empezar a crecer el útero, va a irse hacia atrás porque el útero está hacia atrás en los casos de retroversoflexión y va a chocar en un momento va a chocar con lo que es el sacro. ¿Va a poder continuar creciendo? No, el sacro es un hueso, es duro, no se va a poder distender. Por lo tanto, se va a producir un aborto espontáneo, ¿no? En cambio, como está hacia adelante, normal, el útero puede crecer, 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 crecer hasta llegar al final del embarazo, ¿no? Sin ninguna dificultad.
También puede estar el útero hacia los costados. ¿Cómo se llamará cuando está hacia los costados? Lateroversión o lateroflexión, ¿no? Dependiendo. Muy bien. Histológicamente, chicos, el útero va a tener una mucosa interna que, como ya les mencioné, se va a llamar endocervix, ¿sí? Va a tener un miometrio, endocervix en el cervix, endometrio en el útero, en el cuerpo del útero. Luego va a tener la muscular, ¿sí? La muscular se va a conocer como miometrio o miocervix, dependiendo. Y esta muscular, aseméjenlo a un estómago. ¿Por qué? Porque va a tener 3 tipos de fibras musculares. Recuerden que así como el estómago necesita gran musculatura para digerir los alimentos, el útero necesita gran musculatura para expulsar al feto al momento del parto. Por lo tanto, tiene 3 tipos de fibras. Igualito al estómago. ¿Cómo era en el estómago? Longitudinales externas, circulares medias, ¿no? Y las oblicuas internas. Estas oblicuas internas son obviamente las más internas y las que están en relación con el endometrio, ¿sí? El objetivo pues va a ser una buena contracción del útero al momento del parto, ¿no? De esos 3 tipos de fibras. Ahora, luego, a ver, en cuanto a las relaciones, vamos a ver que el útero se relaciona por detrás, ¿con quién? Con el recto, ¿no? Como estamos viendo ahí, por detrás con el recto, por delante, con el recto y con el espacio que hay por delante entre el recto y el útero. ¿Cómo se llamaba este espacio? Este espacio se conoce como el espacio prerrectal. Ahí se encuentra el fondo de saco de Douglas, ¿no? Y por delante voy a tener a la vejiga y al espacio retrovesical, ¿no? Que es el fondo de saco vesicouterino, ¿no? Por arriba vamos a encontrar a las asas intestinales delgadas y por abajo pues vamos a encontrar a lo que es la vagina, ¿sí? Muy bien. Medios de fijación, quizás una de las cosas que más suelen preguntar, ¿no? Al momento de la evaluación continua que se hace en la universidad. Los medios de fijación del útero van a estar dadas por el ligamento ancho como principal medio de fijación. ¿Cuál es el ligamento ancho? El ligamento ancho es este repliegue de peritoneo que cubre a toda la cara, tanto anterior como posterior del útero, y que le hace una especie de aletas, como vemos a los costados, ¿no? O sea, el peritoneo viene desde atrás, llega hasta esta zona, cubre a todo el útero por detrás, cubre a las 3 estructuras, le da la vuelta y regresa cubriendo el útero por delante para luego continuar hacia la vejiga, ¿sí? Más o menos, ¿no? Si ustedes lo ven lateralmente, a ver, vamos a aprovechar esta imagen, el peritoneo viene así, cubriendo el recto, ¿no? Forma el fondo de saco de Douglas, cubre al útero por detrás, llega arriba, cubre al útero por delante y luego se va hacia cubrir a la vejiga, ¿no? Estas dos hojas que tanto están por detrás como por delante se van a fusionar en las caras laterales del útero y van a formar esta especie de ligamento que se conoce como el ligamento ancho, ¿ya? Entonces es el mismo peritoneo que recubre al útero tanto por su cara anterior y posterior y se va hasta las paredes internas de la pelvis, menor o verdadera, ¿no? Recuerden que las paredes internas o las paredes laterales de la pelvis estaban dadas principalmente por los músculos piriforme y obturador interno, ¿no? Este ligamento ancho se pega hasta esas fascias de esos músculos, ¿no? Muy bien, tiene bordes, el borde superior del ligamento ancho va a cubrir a las 3 estructuras que tenemos en el borde superior. Esta es una vista posterior porque ahí estoy viendo los ovarios. Esto será entonces la aleta posterior del ligamento ancho, entonces no olvidar. Hacia arriba el ligamento ancho se abre en 3 para cubrir a 3 estructuras. La aleta posterior de esas 3 va a cubrir al ovario. ¿Y cuál es este ligamento que une el útero con el ovario? Este ligamento se conoce como ligamento útero-ovárico, va a estar cubierta por la aleta posterior. Luego vamos a tener la aleta o la hoja media. Esta aleta o hoja media va a cubrir a las trompas de falopio. Ya, trompas de falopio. ¿Cómo también se llaman a las trompas de falopio? Las tubas uterinas, ¿sí? Tubas uterinas.
o también llamadas los oviductos uterinos, ¿ya? Las trompas de Falopio. Y la hoja anterior, no olviden, son tres: la posterior para el ligamento uterovárico y ovario, la media para la trompa de Falopio y la anterior, acá obviamente no se ve, la anterior, acá tenemos una imagen mejor, miren, este es el útero, ahí están las trompas uterinas, hacia atrás está el ligamento uterovárico con el ovario, ¿sí? Y hacia adelante está el ligamento redondo, ¿sí? Ligamento redondo. Entonces, ahí van a estar las tres aletas que se abren: la posterior para cubrir al ligamento uterovárico y ovario, la media para cubrir a la trompa de Falopio y la anterior para cubrir al ligamento redondo uterino. Entonces son tres hojas en la parte superior del ligamento ancho para cubrir a estas tres estructuras: posterior, media, anterior. Miren qué bonita imagen del ligamento redondo, cómo sale de las caras laterales del útero, de la cara lateroanterior, ¿no? Por la parte anterior se va, pasa por el conducto canal inguinal y llega hasta los labios mayores, ¿no? Miren, ahí están los labios mayores, por dentro de los labios mayores, los labios menores, ahí están los labios menores, y entre labio menor y labio menor el espacio interlabial, y ahí se encuentra la apertura de la vagina, ¿no? Luego viene el útero. Entonces, más o menos este es un esquema muy interesante de cómo se ve, ¿no? Las zonas desde cómo se relaciona el ligamento redondo para unir al útero con los labios mayores, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las tres hojas del ligamento ancho hacia la parte superior. El borde medial de este ligamento ancho va a estar, o borde medial o interno, va a estar relacionado con el borde lateral del útero. Y es importante porque por acá va a discurrir o va a ascender lo que es la arteria uterina. El borde lateral va a estar pegado hacia lo que es las paredes de la pelvis menor, ¿no? Como mencioné, ahí principalmente a las fascias de los músculos obturador interno y piriforme, piramidal, ¿sí? Muy bien, y la parte inferior también muy importante. Esta parte inferior del ligamento ancho se abre en dos hojas: una hoja por aquí, otra hoja por acá, por atrás, una por delante, otra por atrás. Estas dos hojas van a formar una estructura triangular, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si una vinieras, a ver, voy a tratar de, un momento. Listo, ahí tenemos más o menos un triángulo, miren. El, el ligamento ancho viene así, ¿no? Imaginemos, esta es una vista lateral, estoy viendo desde acá. Entonces tengo acá el ligamento ancho que está cubriendo por la parte lateral al útero. Entonces hacia la parte inferior, este ligamento ancho, ¿sí? Hacia la parte inferior, este ligamento ancho se va a abrir en tres, ¿no? En dos hojas, una hoja anterior, una hoja posterior. ¿Y quién va a estar abajo? Abajo va a estar el piso, el piso principal de la pelvis, o el diafragma principal de la pelvis, que va a ser el músculo elevador del ano, ¿no? Con sus diferentes fascículos. Entonces voy a tener una hoja anterior, una hoja posterior y el piso de la pelvis. Se va a formar una especie de triángulo, un espacio. Este espacio es importante porque se va a conocer como el parametrio. ¿Sí? El parametrio. ¿Qué contiene el parametrio? El parametrio va a contener al uréter, como vemos acá. El uréter va a ingresar por acá desde atrás, desde los riñones, hacia adelante, para cruzarse hacia adelante, para llegar a la vejiga. ¿Qué más va a estar acá? La arteria uterina. ¿Y qué más va a estar acá? La arteria vaginal superior o la arteria vaginal larga también. Entonces, es importante, porque siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es el contenido del parametrio? Entonces tenemos uréter, arteria uterina, arteria vaginal superior. Algunos autores también consideran a la arteria vaginal larga, que es una rama inconstante, como les había mencionado, que puede originarse tanto de la uterina como de la hipogástrica. Ahora, ojo acá, esta bifurcación con su engrosamiento, es decir, esta bifurcación tanto anterior y posterior, estas dos hojas del ligamento ancho, al momento de engrosarse, concentrarse, o cómo podría decirlo,
mm, al momento de ensancharse, se denomina el ligamento de McEnroe. Entonces, ¿qué es el ligamento de McEnroe? El ligamento de McEnroe no es otra cosa que el ligamento ancho, pero dividido en dos. O sea, el ligamento ancho, al momento de abrirse en dos, se forma el ligamento de McEnroe. Dos ligamentos de McEnroe, uno anterior, otro posterior. Y entre esos ligamentos de McEnroe se va a encontrar este espacio que es el parámetro. ¿Sí? Bueno, espero que más o menos se haya entendido lo que se quiere dar como concepto, ¿no? ¿Y cuál es el contenido del parámetro? No olviden, uréter, la arteria uterina y la arteria vaginal. Muy bien. Este parámetro también, aparte de esas estructuras, va a contener ganglios parauterinos, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque cualquier cáncer que afecte al cérvix o al útero, el primer punto de metástasis va a ser hacia el parametrio, hacia los ganglios uterinos que se encuentran en el parametrio. Por lo tanto, la evaluación de estos ganglios va a ser importante para mencionar en qué estadio se encuentra el cáncer, ¿no? Si estos ganglios están tomados, el cáncer pues está un poco más avanzado. Si los ganglios todavía no están tomados, pero solamente hay cambios histológicos a nivel de cervix útero, lo más probable es que el cáncer está en estadios iniciales, ¿no? Entonces es muy importante la evaluación del parametrio. Muy bien. El ligamento redondo ya lo vimos, ¿no? Es un ligamento que nace de las partes laterales del útero y va a atravesar el anillo inguinal, va a terminar en el borde superior de los labios mayores, ¿no? Y específicamente este parámetro va a tener tres porciones, ¿no? Una porción intrapélvica, que es la zona que está dentro de la pelvis, que es esta. Una porción intrainguinal o inguinal, ¿no? Una porción inguinal que es al momento de que este ligamento redondo atraviesa el anillo inguinal, el canal, el conducto inguinal, y una región perineal que es al momento en que ya llega hacia los labios mayores, ¿no? Este es un medio de fijación importante también del útero porque si estos ligamentos redondos son de un tamaño adecuado, jalan al útero hacia la parte anterior, por lo tanto el útero se ubica en la posición de anteroversoflexión. Pero imagínense que fueran muy largos los ligamentos redondos, entonces el útero se iría hacia atrás, provocándose una retroversión. Imagínense que uno fuera más largo que el otro, ¿no? Si este es más cortito y este es más largo, ¿hacia dónde se va a ir el útero? Hacia acá, ¿no? Porque este más corto lo jala, este más largo lo deja ir. Entonces se va a producir una lateroversión. Entonces, la ocupación o la forma o cómo se está ubicado el útero en la pelvis va a depender mucho, o la posición que adopte, ¿no? Va a depender mucho de que los ligamentos redondos sean adecuados o tengan una medida adecuada, ¿sí? Muy bien. Después también tenemos los otros tipos de ligamentos, como el ligamento uterovárico, que es este de acá, ¿no? El ligamento uterovárico. También hay el ligamento uterosacro, que va desde el útero hacia atrás, ¿no? Y también está el ligamento de Delbert, ¿no? Que es el que habíamos hablado bueno, espero que lo hayan visto en la clase anterior, que también tiene un nombre larguísimo, ¿no? Que es el ligamento sacro, recto, génito, bésico, pubiano, ¿no? Que es un ligamento que cruza desde el sacro hasta el pubis, ¿no? De hueso a hueso, pasando y dando sostén a todas las estructuras pélvicas, ¿no? Los órganos pélvicos. Dentro de las partes del útero, como vemos en la imagen, tenemos al fondo, que es la parte superior, tenemos al cuerpo del útero, que mide de 2.5 a 3 centímetros y se va a encontrar ahí lo que es el endometrio, ¿no? Que es la parte donde se produce la implantación. Luego viene el istmo, que es una parte bastante angosta,
el istmo va a estar en relación a lo que ya es el cervix, que finalmente es lo que contiene el endocervix, es el cervix donde se produce la mayor cantidad de metaplasias, ¿no? Y se produce la mayor cantidad de cánceres, ¿no? Este cervix va a tener un orificio interno, un orificio externo. Este orificio externo del cervix va a ser el que se va a visualizar mediante la colposcopía, ¿no? El ginecólogo utiliza un instrumento que introduce por la vagina para ver esta zona del cervix y se va a ver una especie de círculo, ¿no? Una especie de anillo. Este anillo, más o menos, ¿no? Se va a ver así, ¿no? Este anillo, si es puntiforme, ¿no? Si es puntiforme, ahí, este es el cervix desde abajo. Si es puntiforme, quiere decir que la mujer nunca ha tenido hijos, es decir, es nulípara, pero si esto se convierte en una rayita, ¿no? Así más o menos, una rayita, quiere decir que, que la mujer pues ya ha tenido varios hijos, ¿no? Este es un hocico de Tenca. Desde acá se sacan las muestras para el examen de Papa Nicolau, ¿no? Para ver el virus de papiloma humano. Y recordemos que pues el virus del papiloma humano es la principal causa de cáncer de cuello uterino, especialmente las especies 16 y 18, ¿no? Muy importante. Muy bien. Este cuello uterino también tiene varias porciones, como es, si ustedes recuerdan, acá está la vagina con sus fondos de saco que cubría la parte del cervix. Por lo tanto, esta zona del cervix que está dentro de la vagina se va a conocer como la porción intravaginal, y la porción que está por arriba de la vagina se va a conocer como porción supravaginal, ¿no? Por último, chicos, la irrigación del útero. La irrigación del útero es sencilla. Acá viene la arteria uterina, que es rama de lipogástrica. Recuerden que la arteria uterina va a dar una primera rama, que es la vaginal superior, ¿sí? Y luego va a ascender tortuosamente por las partes laterales del útero. Es tortuoso, ¿por qué? Porque al momento de la fecundación y gestación, este útero va a crecer, por lo tanto estas arterias se tienen que estirar, ¿no? Entonces, para evitar que se rompan, es tortuoso, o sea, de modo que se pueden estirar sin ningún problema, ¿no? Estas arterias uterinas van a dar ramas que van a ir por la capa muscular del útero, ¿no? Acá tenemos capa muscular del útero. Estas ramas que van a ir tanto por la cara anterior y cara posterior se van a conocer como arterias arciformes, o también llamadas arqueadas, arciformes o arqueadas. Luego de esa capa muscular van a penetrar en la pared del útero, ¿no? O sea, desde la muscular van a penetrar hasta la mucosa, hasta el endometrio. Y recordemos que en el endometrio hay dos capas, que son la capa basal del endometrio y la capa funcional. Las primeras ramas que se introducen hasta la capa basal, que vienen de las arterias arciformes, van a ser las arterias que se conocen como arterias rectas o vasos rectos, o también llamadas arterias radiadas. Y de estas arterias radiadas van a salir las arterias que se introducen en la capa funcional, que van a ser también así tortuosas. Estas arterias se van a conocer como arterias helicíneas o arterias helicoidales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? Lo importante que tienen que saber es que en el momento de la irrigación, en el momento de la menstruación, les mencioné que la capa funcional es la que cae. Por lo tanto, las arterias que se rompen son las arterias helicíneas, dejando solamente a las arterias rectas que están en la capa basal. Y esta ruptura de arterias, ¿no?, es lo que se conoce, es el sangrado que se produce en la menstruación, ¿no?, por la ruptura de las arterias. Luego, pasado avanzando el ciclo menstrual y estas arterias radiadas, a momento que va creciendo nuevamente la capa funcional, va a ir creciendo nuevamente las arterias helicíneas o helicoidales. Muy bien, ahora la arteria uterina llega acá hasta este ángulo más o menos, va a dar una última rama colateral, que son las arterias fúndicas para el fondo del útero, y finalmente va a dar dos ramas terminales, que es la arteria tubárica interna y la arteria ovárica interna, ¿sí? La arteria tubárica interna y ovárica interna. Estas arterias
tubáricas y ováricas internas se van a anastomosar con las arterias tubáricas y ováricas externas. ¿Rama de quién son las arterias tubáricas y ováricas externas? Rama de la arteria ovárica. Entonces, disculpen la interrupción. Entonces decíamos que la arteria uterina, las últimas ramas era la arteria tubárica interna que va a irrigar a la trompa de falopio y la arteria ovárica interna que va a irrigar a la parte interna del ovario. Y estas se iban a anastomosar con la arteria tubárica externa que iba a terminar de irrigar a la trompa de falopio y la arteria ovárica externa que iba a terminar de irrigar al ovario. ¿De dónde son ramas? La arteria tubárica y ovárica externa son ramas de la arteria ovárica. ¿De dónde viene la arteria ovárica o es la arteria gonadal? ¿No? En el caso de la mujer, la ovárica, en el caso del varón, la arteria testicular. ¿De dónde salen esas arterias gonadales? O en este caso la arteria ovárica son ramas directas de la aorta abdominal. ¿Sí? Por debajo de las arterias renales salen las arterias gonadales. Y esa arteria ovárica baja y da la arteria tubárica externa y ovárica externa, que se anastomosan a las ramas terminales de la uterina. ¿Sí? Entonces se produce ahí una anastomosis aorto-hipogástrica, ¿no? Porque recordemos que la uterina es rama de la hipogástrica. Muy bien, eso es todo entonces en cuanto a irrigación. Acá vemos el parametrio, ¿no? En la apertura del ligamento ancho, que es el espacio del parametrio, con el uréter pasando por ahí, la arteria uterina pasando por ahí, ¿no? La arteria vaginal larga, ¿no? En este caso, pasando por ahí, y en este parametrio está rodeado de los ligamentos de McEnroe, ¿no? Por ahí, como les mencionaba, acá está el piso principal de la pelvis, ¿no? Que es acá vemos el músculo obturador interno, y vemos el músculo elevador del ano, ¿no? A esta zona. ¿Sí? Entonces ahí está el diafragma y esta zona, todo este espacio se conoce como el parametrio. Muy bien. Pasemos a hablar ahora de las trompas de falopio. Las trompas de falopio son estas estructuras tubulares que van a llamarse también los oviductos o conductos uterinos. Aproximadamente miden un total de 10 a 12 centímetros y con un ancho desde 1 milímetro hasta 6 milímetros dependiendo de la zona en la que se encuentre, ¿no? La primera porción estas trompas de falopio se dividen en 4 porciones. La primera porción se conoce como la porción intramural, es decir, es la zona que se encuentra entre acá, ¿no? Miren, esta es la cavidad uterina. De la cavidad uterina sale la trompa de falopio. Este espacio de trompa de falopio que cruza el miometrio, ¿sí? El miometrio, esta es la porción intramural. ¿Cuánto mide? Solamente 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Luego de la porción intramural viene el istmo, que es una parte delgada, ¿no? Es una porción recta, mide aproximadamente 3 centímetros y tiene un ancho de 4 milímetros. Luego viene la ampolla. La ampolla es la zona de la trompa que es bastante larga, es tortuosa como vemos acá, mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros y es importante la ampolla porque es ahí donde se va a producir la fecundación, es decir, los espermatozoides tienen que pasar la barrera de la vagina, tienen que pasar la barrera del cervix, del útero, tienen que pasar la barrera del istmo, llegan a la ampolla y en la ampolla van a recibir nutrición, van a recibir soporte, van a recibir defensa, ¿no? Entonces ahí ya están seguros. ¿Esperando a quién? Esperando al óvulo que venga desde el ovario, ¿no? La ampolla uterina. Muy bien, ahí se produce la fecundación, no olviden. Y luego está el infundíbulo que es la parte terminal de la trompa de falopio, que es la porción que tiene mayor diámetro, es decir, la porción más ancha y tiene 2 centímetros de largo nada más. En esta zona vamos a encontrar estos pelillos, estas fibras, que se conocen como fimbrias, que su función es recoger al óvulo que sale del ovario y dirigirlo hacia la trompa de falopio mediante muchas sustancias quimiotáxicas, ¿no? Muy bien, entonces las funciones en general de la trompa de falopio son la conducción desde el óvulo, desde el ovario hasta el útero, proporcionar elementos nutritivos al ovario, proporcionar elementos nutritivos al espermatozoide que llega a la ampolla,
¿no? También va a ser en una situación patológica, este óvulo fecundado puede implantarse en la trompa de falopio. A eso se conoce como un embarazo ectópico, es decir, no se implanta normalmente en el útero, sino se implanta en la trompa. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque puede crecer y romper la trompa de falopio, ¿no? Por eso es importante una mujer en edad fértil que tenga muchos dolor en la zona inguinal, en la zona de las fosas ilíacas. Entonces puede ser un embarazo ectópico y en ese caso se tiene que operar inmediatamente para sacar la trompa, esa zona de la implantación, ¿no? Dentro de su estructura vamos a tener una serosa que lo recubre, a la trompa de falopio, recubre un peritoneo, ¿no? A este peritoneo que lo recubre y que está en relación o va a unir la trompa de falopio con el ligamento uterovárico y el ovario se conoce como el mesosalpix, ¿ya? Y por ahí va a pasar las arterias tubáricas y las arterias ováricas, la tubaria interna, ovárica interna y las externas que vienen de la ovárica, ¿sí? Muy bien. Estoy retrocediendo. Ahí está, ¿no? Ahí están las arterias, la irrigación dada por las dos tubáricas, la tubárica externa que viene de la ovárica y la tubárica interna que viene de la arteria uterina. Muy bien, y para terminar ya vamos a tener a los ovarios. Los ovarios son los órganos o las gónadas femeninas que tienen una forma redondeada, circular, a modo de almendra, se le dice, ubicadas en unas fosas que se conocen como las fosas de Waldeyer. Recordemos que el ovario en esta fosa de Waldeyer no está recubierta de peritoneo, por lo tanto es un órgano intraperitoneal que no está revestido por peritoneo, es el único órgano que cumple esa condición, es decir, no hay la capa serosa que lo envuelve. Su peso aproximadamente es de 8 a 10 gramos, tiene estas dimensiones, ¿sí? Y importante recordar que se relaciona con, bueno, acá no está, acá lo vamos a ver, se relaciona con las diferentes estructuras por sus bordes, ¿no? Tienen caras. Tiene un borde superior que es libre, vamos acá. Tiene un polo superior, acá polo superior también llamado tubárico. Tiene un polo inferior aquí, también llamado uterino, ¿sí? Tiene un borde anterior que está en relación con el mesovario, ¿ya? Este mesovario, que es un repliegue, pero recordemos el mesovario llega hasta el ovario pero no lo cubre porque es un órgano que no está cubierto por peritoneo. Tiene una cara interna que se sitúa por debajo de la tuba ovárica y tiene una cara externa que se ubica en la fosa ovárica o también llamada en la fosa de Waldeyer. Dentro de lo que es la estructura del ovario, acá lo vamos a ver, la estructura va a tener una zona medular, ¿sí? La zona medular que no contiene folículos. Acá vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias ováricas, etcétera. Esta es la zona interna, no contiene los folículos, solamente hay vasos de irrigación. Luego vamos a tener la corteza, que es todo esto, la más grande, ¿no? Todo esto que va a tener diferentes capas. Vamos a tener la capa de revestimiento, ¿no? Que es la zona que lo recubre. Vamos a tener como revestimiento el tejido epitelial cúbico. Luego viene la capa albuginea, que es esta un poquito más marrón, ¿sí? La capa albuginea, que es un tejido conectivo básicamente. Luego viene la capa folicular, donde se encuentran los diferentes tipos de folículos. Dentro de ellos tenemos los folículos primordiales en un primer momento, los folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios y luego ya el folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf es el último y luego del folículo de Graf se desprende el óvulo, ¿no? Este folículo de Graf permanece, se convierte en un cuerpo lúteo, luego cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo va a ser el encargado de producir gran cantidad de hormonas
que van a mantener el embarazo si es que hubiera embarazo. Si es que no hay embarazo, esto degenera y se convierte en un cuerpo blanco que simplemente va a ser como una especie de cicatriz que se da en el ovario, ¿no? Ahí están los medios de fijación del ovario. Tenemos el ligamento uterovárico, que ya lo conocemos, ¿no? Que estaba cubierto por el repliegue póstero superior del ligamento ancho, ¿sí? El ligamento uterovárico. También tenemos el mesosalpix, que como habíamos mencionado es el que une a la trompa de falopio con el ovario. También tenemos al ligamento lumbo-ovárico, este de acá, que su nombre más conocido es como el ligamento suspensorio del ovario. Esto viene desde la zona lumbar, ¿no? Es uno de los medios más importantes de fijación del ovario. Y también pues como medio de fijación tenemos a las arterias ováricas que lo recubren, ¿no? Recordemos que la arteria ovárica que viene por fuera es rama directa de la aorta y va a dar la arteria ovárica externa y la arteria tubárica externa, y se van a estomosar con la arteria ovárica y tubárica interna, que son ramas de la uterina, ¿sí? Muy bien. Ahí están las arterias, ¿no? Nuevamente, arteria ovárica externa, tubárica externa, ramas de la arteria ovárica, que es rama de la aorta, arteria ovárica interna y tubárica interna, ramas de la terminales de la arteria uterina. Y bueno, chicos, esa es la parte final de la clase. Espero se haya entendido. Cualquier duda, no duden en hacerla. Hasta pronto.